¿Se puede ir solo a una convención furry? ¿Te gustaría ir a una convención furry pero no conoces a nadie? ¿Te da miedo ir solo? No te preocupes, en este video te daré una guía completa de cómo ir, qué cosas esperar y cómo prepararte para aprovechar al máximo la experiencia. Y no tiene por qué ser algo difícil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que estás de vuelta y si eres nuevo, bienvenido. Yo soy Midnight y hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, las convenciones furry. Después de haber ido a varias de ellas solo, se me ocurrió hacer un video guía para todos aquellos que quieran hacerlo pero no saben cómo, especialmente si no saben qué esperar o cómo prepararse. Hablaré de 3 partes importantes para la preparación de una convención: antes, durante y después. Algo importante a considerar es que hay convenciones que solamente son más 18, es decir, solamente pueden entrar mayores de edad. De igual forma te quiero decir que solamente podrás viajar solo si eres mayor de edad. Si eres menor de edad, las convenciones te pedirán ir con un pariente o un guardián a la hora del registro. Así que si aún no eres mayor de edad, pídele a un pariente o guardián que te acompañen. Y bueno, sin más que decir, empecemos con los preparativos para antes de la convención. Antes que nada, lo primero que tienes que hacer es ahorrar. Así es. De una vez te digo que ir a una convención es una experiencia cara, y sobre todo solo. ¿Y cuánto debo ahorrar? Eso depende mucho de la convención, pero intentaré darte un aproximado. Hay varios gastos que debes de considerar, y uno de ellos es el hospedaje. Las opciones más comunes son o un hotel o un Airbnb, y hay para todos los presupuestos. Personalmente te recomiendo quedarte en el hotel en donde se llevará a cabo la convención. Esto es lo más cómodo y más práctico, especialmente si llevas fursuit. Sin embargo, también te puedes quedar en hoteles o Airbnbs que queden cerca. Algo que te recomiendo es aprovechar los códigos de descuento que las convenciones suelen dar. Sin embargo, no todas de ellas lo hacen, depende mucho de la convención, así que no olvides revisar. Pero aún así no recomiendo esperarse a cuando liberen los códigos de descuento. Esto porque cuando la convención anuncia sus fechas, la gente empieza a reservar el hotel y los cuartos se van acabando rápidamente. Depende mucho de la convención. Hay unas que sí los liberan justo cuando liberan sus fechas y hay otros que liberan los códigos hasta después. Ahora sí que no hay una regla de oro. Y te recomiendo reservarlo lo más pronto posible. Esto porque entre más se acerca la fecha de la convención, más suben los precios. Y esto aplica no nada más para el hospedaje. Muchos hoteles y páginas de reserva cuentan con la opción de poder pagar hasta el día que llegas al hotel. Lo más seguro es que te pidan una tarjeta de crédito para asegurar la reserva. Sin embargo, ten cuidado y recuerda siempre hacer las reservaciones en páginas de confianza. Hay hoteles que también pueden pedir un depósito para garantizar la reserva. Esto por lo general es la primera noche o una parte de ella. Siempre revisa la letra pequeña a la hora de reservar. ¿Cuántos días a reservar? Dependerá de ti. Pero digamos si quieres ir toda la convención. En una convención de 4 días, o sea, jueves a domingo, recomiendo reservar del jueves al lunes de la próxima semana, es decir, 4 noches. ¿Y por qué el lunes?, te preguntarás. Para que puedas aprovechar al máximo la convención y no tengas que irte el mediodía que se acaba. Es un sentimiento muy agridulce y la verdad no lo recomiendo, ya me ha pasado. Sin embargo, eso también depende de tu presupuesto y agenda. ¿Y por qué llegar el jueves? Aunque este día empieza la convención, la mayoría de la gente llega este día. Por lo general no hay muchas actividades más que el registro y algunas cosas extra, aunque depende también de la convención. Así podrás usar todo este día para viajar y acomodarte en tu hotel. Sin embargo, hay gente que también le gusta llegar los miércoles, pero eso ya depende de cada quien. Cabe mencionar que puedes ir solamente un día o 2. No es necesario que vayas todos los días de la convención. Una noche en un hotel de categoría regular más o menos cuesta esto. Sin embargo, depende mucho del hotel en el que te vayas a hospedar. Todo esto varía, es lo que lo hace un poco complicado a veces. Considerando este costo, este sería el precio total de una estancia de 4 noches. Esto es en cuanto al hotel. Ahora vayamos a otro paso importante: el registro o paquete de la convención. Los rangos de precios para el paquete base de las convenciones están en el rango de 800 y 1200 pesos aproximadamente. Además de que entre cada convención también puede variar. Eso sí, sin el registro no podrás entrar a la convención ni sus actividades, aunque en algunas convenciones puedes entrar solamente al lobby del hotel o del centro de convenciones, pero esto no es en todas, así que siempre procura revisar bien. Me escucho mucho como papá, ¿verdad? Pero sí, siempre procuro revisarlo muy bien. En fin, el registro casi siempre se publica con anticipación en sus redes sociales. Por lo general tienen varios paquetes. Por ejemplo, Confuror tiene 3 paquetes: general, sponsor y super sponsor. Cada uno cuenta con diferentes beneficios y o regalos. Aquí dependerá mucho de tus preferencias y qué consideres sea bueno para tu experiencia. Yo por lo general compro el paquete más básico, y si alguna cosita extra como la playera o el lanyard me gustan, prefiero comprarlos aparte. Pero esas son mis preferencias. Ahora, algo muy importante saber: existen fases de venta de los paquetes. ¿Cómo se llevan a cabo estos? Muy sencillo. Entre más se va acercando la convención,
van subiendo de precio. Es común que en su primer fase las convenciones utilicen el precio Early Bird. Este es un precio promocional para la gente que se quiera registrar lo más pronto posible, pero por lo general tiene existencias limitadas o muy poco tiempo de venta. Vale la pena aprovecharlo porque es un precio un poco más accesible. Por ejemplo, para la convención de Confuror 2025, este precio lo publicaron en mayo de este año. La convención es en octubre, o sea 5 meses antes. Es todo un rollo ya que tiene fama de acabarse rápido. Es más que nada pelearse con la página y las otras personas que lo están comprando. Por eso recomiendo tener todos tus datos listos para la hora de comprarlo. Pero no te preocupes, si no consigues comprarlo, puedes comprar tu registro después. Por lo general el registro lo puedes comprar hasta unas semanas antes de que empiece la convención. Incluso hay convenciones que dan la opción de comprar el registro en el mero lugar. Recuerda revisar la información de tu convención preferida. Una vez teniendo el registro, estás listo para tu siguiente reserva. ¿Cómo vas a llegar a la convención? El transporte. Esto dependerá mucho de dónde vives, dónde se llevará a cabo la convención, tu presupuesto, tiempo y preferencia de traslado. Los medios más comunes son por avión, por camión o por coche. Si vas en avión, recomiendo comprarlo por lo menos con 3 meses de anticipación, ya que estos también suben de precio conforme se va acercando la fecha. Lo ideal es que sea un vuelo directo para evitar contratiempos. Pero claro, esto depende de hacia dónde y de dónde vueles. Si llevas fursuit, puedes llevar tu cabeza en una bolsa como objeto personal. No necesitas documentarlo, solo asegúrate de que pueda caber debajo del asiento de enfrente. Yo me he llevado así la mía un par de veces y nunca he tenido problemas, incluso con seguridad del aeropuerto. Si te gustaría que hiciera un video más detallado sobre cómo empacar para una convención furry, dímelo en los comentarios. Ahora, eso si vas en avión, pero también puedes ir en camión o en coche. El camión es por lo general la opción más accesible, pero este toma más tiempo. Y si tienes coche, también puedes manejar a la convención y hacer un tipo road trip. Sin embargo, también hay que considerar los gastos de la gasolina, caseta, estacionamiento y todo eso. Así que asegúrate de revisar todos estos detalles. Estos son los medios más comunes. Ahora sí que depende de tus preferencias y presupuesto. Una vez teniendo tu transporte reservado, estás un paso más cerca de vivir la convención. Estas son las reservas más importantes para antes de ir a una convención. Sin embargo, hay otros preparativos no menos importantes que quiero mencionar también. Lleva suficiente dinero para el transporte extra, como Uber, taxi o transporte público. También para las comidas y tus gastos en mercancía. ¿Cuánto dinero llevar? Dependerá de ti, dónde y cuánto te guste comer. No es lo mismo vivir a base de maruchans que salir a cenar todos los días. Por esto te recomiendo hacer un presupuesto diario para comer y apegarte a él. Ahora, hablando de dinero, recomiendo considerar al menos 200 pesos por comida. Yo por lo general considero para desayunar y comer. Para cenar casi siempre prefiero comprar algo más sencillo como un sándwich en el Oxxo. A esto recomiendo considerar 500 pesos de comida por día. Pero esto no es una cifra exacta. Hay veces en las que gasto más o menos. Lo que sí recomiendo es llevar más dinero de lo necesario, por si surge cualquier imprevisto. Recomiendo llevar algo de dinero en efectivo. No solo cuentes con los pagos con tarjeta, ya que no todos los lugares las aceptan. Para el Dealer's Den, depende mucho de cuánto quieras comprar, pero un presupuesto que considero suficiente es de 2,000 pesos, más o menos. Hay muchas cosas que son baratas de comprar, por ejemplo los stickers. Estos cuestan 100 pesos o menos, pero hay otras cosas de mayor peso como llaveros, ropa, accesorios o incluso partes para fursuit. Por eso siempre revisa los precios de las cosas que vayas a comprar y cuánto dinero restante tengas. Es muy fácil que después de varias compras pequeñas te quedes sin dinero. Ahora, ¿qué puedes hacer en la convención? Para esto te sugiero crear una meta o propósito. Esto con el fin de darte algo que hacer y no nada más de ir por ir. Por ejemplo, tu meta puede ser encontrar cosas que hacer amigos o encontrar inspiración. Así podrás aprovechar al máximo el tiempo en la convención. Ahora, las convenciones por lo general publican sus horarios con varios días de anticipación. Esto te puede servir para ir viendo a qué eventos ir y qué cosas hacer. Haz un plan sin llegar a casarte con él, ya que los eventos pueden llegar a cambiar de horario o cancelarse. A esto también te recomiendo abrazar la espontaneidad. No te apegues a un horario estricto. Hay muchas cosas que ocurren en el momento y eso es parte de la magia. En resumen, ten un plan, pero espera que no se realice al 100% y abraza la espontaneidad. Y si trabajas, no olvides también pedir tus días de vacaciones. No faltes por ir a la convención. Ahora, ¿qué debo llevar a la convención? Como mencioné antes, primero que nada, suficiente dinero para tu transporte, comida y otros gastos. Artículos de higiene como acondicionador, shampoo y desodorante. Muy importante. Pasta y cepillo de dientes, jabón, etc. Ahora sí que es lo básico. Sin embargo, puedes también no llevar shampoo o acondicionador, ya que la mayoría de los hoteles lo ofrecen en los cuartos. Pero esto dependerá de ti. También te recomiendo llevar medicinas básicas como paracetamol o ibuprofeno. Además también te recomiendo llevar tus medicinas que necesites para vivir. También recomiendo llevar la receta. Lleva un cambio de ropa por día de estancia, además de uno extra por cualquier inconveniente que pueda ocurrir. Uno nunca sabe. Una mochila, cartera o cangureras seguras en donde puedas guardar cosas. Una batería externa para cargar tu teléfono o cualquier otro aparato. Zapatos cómodos porque vas a caminar. Y mucho. Y una botella de agua que puedas llenar durante la convención.
Este te puede salvar la vida. Para cuando vayas a empacar, sirve mucho hacer una lista. Yo soy muy organizado y me gusta mucho hacerlas. Además de que me tranquiliza saber que llevo todo lo que necesito. No sé por qué, pero el proceso de empacar siempre me da mucha ansiedad. Pero ya todo el viaje después de eso siempre me encanta. Si llevas fursuit, también te recomiendo llevar spray para fursuits. Además de un cepillo, ventilador, un par de pasamontañas, un par de licra para los que usan fursuit y un gancho para colgarlo. Ah, claro, y no se te olvide llevar tu badge también. Este es básicamente un gafete con una imagen y nombre de tu persona, para que así la gente te pueda ubicar. Recuerdo cuando llevé mi primer badge en la primera convención a la que fui. Fue algo muy bonito, la verdad. Y alguna otra cosa que uses llevar, como una consola de videojuegos, una cámara para tomar fotos, un cuaderno de dibujo, etc. Recuerda también llevar una identificación oficial, ya que tanto el hotel como la convención te la pedirán a la hora de tu registro. Y si vas a una convención en algún otro país, recuerda llevar tu pasaporte y revisar si necesitas visa para entrar a ese país. Si visitas otro país, investiga un poco de la cultura antes de ir. Es probable que experimentes un choque cultural, especialmente si nunca has salido de tu estado o país natal. Intenta ir con la mente abierta. Prueba nuevas cosas que normalmente no verías en tu país. Pero si te es abrumador, algo que ayuda mucho es apegarte a lo conocido. Por ejemplo, ir a un Starbucks o un McDonald's. Sé que puede sonar como broma, pero de verdad funciona. Como son esas cosas que siempre son iguales sin importar el país, ayuda mucho ese sentido de familiaridad. Y si vas a un país en el que hablan otro idioma, recomiendo al menos saber las palabras básicas para poder comunicarte. O si no, te puedes apoyar con aplicaciones de traducción en tiempo real, como el traductor de Google. Eso sí, una ventaja de vivir en Latinoamérica es que la mayoría de los países hablan español. Pero saber otro idioma como el inglés o el portugués ayuda mucho. Antes de que vayas a la convención, quiero ser muy transparente contigo. Esta puede llegar a ser una experiencia muy abrumadora, sobre todo si vas solo y es tu primera vez. No lo digo para que te asustes, sino para que lo consideres de manera realista. Por esto, si te llegas a abrumar o dar mucha ansiedad, puedes irte a tu cuarto de hotel a tranquilizarte. Sé paciente contigo mismo y recuerda que vas a divertirte. No hay vergüenza en reconocer tus propios límites. Esta será una experiencia increíble y estoy seguro que vivirás momentos inolvidables. Ve con buena actitud. Puede ser penoso cuando regreses a casa. Esto para que no te arrepientas de no hacer cosas. Antes de ir a la convención, recuerda revisar muy bien tus expectativas. Es fácil esperar que lograrás todas tus metas esta primera vez, pero si te soy honesto, es probable que algunas no las logres. Es probable que te frustre, pero no dejes que te desanime y tómalo como oportunidad para la siguiente vez. Al final del día, son experiencias de aprendizaje, y eso es parte de la belleza de vivirlas, aunque tal vez las logres todas y más, a lo cual te felicito. En fin, dicho esto, ahora sí. ¿Estás listo para ir a la convención? Recuerda, siempre ten cuidado al viajar. Para antes del viaje, recomiendo imprimir todos tus datos e información de viaje, por cualquier emergencia, como si tu celular se muere. Y con esto, terminamos los preparativos para antes de la convención. Ahora, vámonos a ella. Una vez llegando a la convención o el hotel, lo primero que sugiero hacer es ir a hacer check-in. Esto para que puedas ir a dejar tus maletas u otras cosas al cuarto. Si llegas antes de la hora del check-in, puedes dejar tus maletas en la recepción del hotel. Por lo general, los hoteles cuentan con este servicio y es gratuito. Una vez que tengas tu cuarto, si tuviste un viaje largo, no dudes en descansar. Sin embargo, el primer día recomiendo hacerte tiempo para irte a registrar. Considera que el registro puede tomar mucho tiempo. Por ejemplo, yo me tardé 6 horas en Confuror del año pasado, pero esto fue por mala organización de ellos. De verdad espero que lo resuelvan para este año. Pero en otras convenciones a las que he ido como PowerCon o Furcan, el registro ha sido muy rápido. A lo mucho 20 minutos. Ahora sí que depende de la convención. Espero tengas suerte y no te tome mucho tiempo. Ahora, hay una regla de oro que debes considerar durante toda la convención. ¿Cuál es esta? Seguramente ya la habías escuchado. La regla 621. Tener 6 horas de sueño, 2 comidas y un baño al día. Esto como mínimo para sobrevivir. Siempre cuídate. Este primer día también te sugiero darte una vuelta por el hotel o el centro de convenciones para familiarizarte con los espacios y sepas en dónde se van a llevar a cabo los eventos. Una vez terminado tu registro, eres libre de hacer lo que quieras por el resto de este día. El primer día por lo general es el más tranquilo. Aquí es cuando la mayoría de la gente llega. Si te gusta tomar alcohol, recomiendo no excederte la primera noche. Llévatela tranquilo. Ahora, para las cosas que hacer los siguientes días, puedes dividirlos por temas. Por ejemplo, el viernes puede ser tu día de ir a paneles, el sábado de ser social y conocer gente, y el domingo para hacer cosas extra que te habías quedado con ganas, cosas que quisiste hacer los otros días pero no te dio tiempo. Ahora, en cuestión de eventos, uno de los eventos que recomiendo ir el primer día es la ceremonia de apertura, esto para que puedas darle como un inicio oficial a la convención. Para todos los eventos y paneles, recomiendo llegar con suficiente tiempo de anticipación, sobre todo si es uno que no te quieres perder y tiene asientos limitados. Algunos otros eventos que recomiendo son la competencia de baile, el desfile de fursuits y la Floor Wars. Todos estos son eventos llenos de energía y emoción,
Personalmente son de mis favoritos. Para los paneles puedes ir a unos que tengan temas que te interesen. Estos por lo general son pláticas de diversos temas. Por ejemplo, si te gusta el arte, ve a un panel de dibujo. Si te gusta la fotografía, ve a uno de fotografía. También es común que el primer día haya un panel de mi primera convención furry o convención furry. A ver, aquí otra vez. Y aquí estamos de vuelta. Nos encanta cuando nos falla el micrófono, ¿no? Y se muere a la mitad de la grabación y no te das cuenta. Bueno, desafortunadamente murió el micrófono, entonces tengo que regrabar esto después. Pero aquí estamos de nuevo. En donde nos quedamos era en los eventos. O sea, ¿qué tipo de eventos recomiendo hacer en las convenciones? Algo que es muy común en las convenciones furry es que el primer día hay un panel que se llame Mi primera convención furry o Convenciones Furry 101. Esos paneles son hechos específicamente para la gente que va por primera vez a las convenciones y quiere romper el hielo y conocer gente. Ahora, en el tema de socializar, pedir fotos es una muy buena forma de hacerlo. Puedes acercarte a gente, creadores de contenido o fursuiters que te llaman la atención y pedirles foto. Recuerda ser amable y siempre acercarte de frente, nunca por detrás. O si los acompaña un handler, también te puedes acercar a ellos para pedirles la foto. Un handler es la persona que ayuda y cuida a un fursuiter. Si te da pena, recuerda que los fursuiters estamos acostumbrados a que se nos acerquen para pedir foto. Además, nos encanta, así que no dudes en hacerlo. Si te gustaría que hiciera un video sobre tips y etiqueta para acercarte o interactuar con fursuiters, dímelo en los comentarios. Con creadores de contenido, recomiendo evitar acercarte como si los conocieras de siempre y fueran tus amigos. Personalmente se siente muy extraño cuando esto sucede. Acércate como realmente está sucediendo. Lo estás conociendo en persona por primera vez. Imagínate que se te acerca un desconocido como si fueran amigos de toda la vida, pero tú no tienes ni idea de quién es. Así es como me pasa. De igual forma, no dudes en acercarte. Puedes darle un pequeño regalo, o simplemente agradecerle y decirle qué significa su contenido para ti. A mí también me ha dado ansiedad de acercarme, pero he visto que hacer este tipo de cosas me ha ayudado mucho a atreverme a hacerlo. En fin, otra cosa que puedo hacer para interactuar es ir a meetups. Estas son reuniones de gente de distintas temáticas. El más común es de especies de fursona. Por ejemplo, si tu fursona es un protogen, puedes ir al meet de los protogens. Sin embargo, no te preocupes si no encajas al 100% con la temática. Nadie checa en la entrada que todo el mundo sea acorde a ella. Además, el propósito principal de estas meets es que vayas a interactuar y conocer gente. Otra cosa que también puedes hacer es ir a las salas de videojuegos o de juegos de mesa. Aquí siempre hay gente buscando personas con quien jugar una partida. Y jugar algo mientras socializas es una muy buena forma de romper el hielo. Cuando estés en la fila de registro, esta es una excelente oportunidad para socializar con la gente que esté contigo en la fila. Puedes hacer como yo, que nos empezamos a quejar del tiempo de espera para el registro, y de ahí empezamos a platicar. O también si llevas una consola de videojuegos como un Switch, puedes invitarlos a jugar en lo que esperan. Algo que funciona mucho para romper el hielo es preguntar a la persona sobre su fursona y su historia. Particularmente te puedes apoyar revisando el badge de la persona con la que estás hablando. Este te puede dar una muy buena pista para empezar una conversación. También puedes preguntarle si es su primera vez yendo a la convención, qué cosas planea hacer y qué eventos le llaman la atención, entre otras cosas. Así podrás saber sus gustos y de ahí profundizar la conversación. Siempre busca lazos de conversación en lo que te digan, y al hablar, menciona cosas que le permitan a la otra persona seguir con la conversación. Por ejemplo, si la persona te dice, mi fursona es un dragón, puedes preguntarle por qué les gusta esa especie, qué fue lo que hizo conectar con ellos. De ahí por lo general preguntarán por ti, así pudiendo continuar la conversación. Y si no, no dudes en platicar tu historia también. Al final del día estás haciendo una conversación, no escuchando un monólogo. Ahora, algo muy importante a la hora de socializar. Recuerda no apegarte demasiado rápido a las personas que conozcas. Tal vez te suene extraño ahorita, pero créeme que te hará más sentido una vez que lo experimentes. Al final del día, apenas los estás conociendo. Por otro lado, no te desanimes si la conversación no llega a profundizar o no llegas a conectar. No te harás amigo de todas las personas que conozcas. Esta es una lección que también me tocó aprender. Aunque al principio me costó un poco, ahora es algo que me tranquiliza mucho saber. Esto porque siempre había una cierta presión hacia mí mismo siempre que conocía a alguien nuevo. Ansiedad social, ¿verdad? Hay conversaciones que solo serán pasajeras y tal vez nunca vuelvas a ver a esa persona. Pero hay conversaciones que llegan a convertirse en conexiones auténticas y amigos de verdad. Así que no te desanimes si a la primera vez no tienes éxito. Sigue intentando y la persona correcta llegará a ti. E incluso hay veces en las que las personas se acercarán a hablarte a ti. Aprovecha al máximo estas oportunidades. Curiosamente, así fue como conocí a uno de mis mejores amigos. A todo esto, si eres un amigo, no olvides pedirle sus redes sociales para mantener contacto. Ahora, para el Dealer's Den o la sala de vendedores,
que estoy muy seguro estás muy emocionado de ir, recomiendo darte una vuelta por todo el lugar antes de comprar algo. Esto para que puedas ver todo lo que hay y puedas decidir inteligentemente qué comprar. El Dealer's Den o la sala de vendedores es el lugar donde podrás encontrar todo tipo de mercancía furry, como dibujos, cómics, stickers, llaveros, ropa, accesorios, incluso fursuits y muchas cosas más. También te recomiendo hacer un presupuesto para gastar en el Dealer's Den y apegarte a él, pero no te preocupes si algo te llama la atención y te pasas un poco del presupuesto, es común. Ahora sí que uno va a comprar todo lo que quiere y no siempre se tiene la oportunidad, pero siempre hay que hacerlo responsablemente. Ah, claro, y también hay muchas convenciones que tienen salas de vendedores para adultos, o como se les llama comúnmente, el night market. Si te llama la atención, puedes darte una vuelta también, pero solo si eres mayor de edad. Si te gusta el baile o la música, recomiendo ir a los bailes nocturnos, o como se les llama comúnmente, los raves. Estas son excelentes oportunidades para desestresarte y bailar al son de la música. Claro, si no te da pena hacerlo, ¿verdad? Estos por lo general terminan hasta tarde, pero tú puedes decidir hasta qué hora quedarte. Y hablando de fiestas, también existen las room parties o fiestas de cuarto. Estas son fiestas que la gente hace en sus cuartos de hotel, pero por lo general son más privadas. Si es una puerta cerrada, te sugiero ir solamente si te invita o la organiza alguien que conoces. Pero también existen room parties que son de puerta abierta, es decir, la gente puede entrar y convivir sin necesidad de ser invitados. Hay muchos niveles de room parties, desde jugar juegos de mesa y convivir hasta fiestas donde se realizan actividades estrictamente para adultos, es decir, sexuales. Aquí dependerá de ti y qué estés buscando hacer. Siempre ten cuidado y nunca aceptes bebidas de desconocidos. Asegúrate que sabes qué vas a tomar. Personalmente no es algo que me interesa, entonces he ido a muy pocas. Además de que no me gusta el ambiente de fiesta y alcohol. Ahora sí que como buen introvertido. Pero si es algo que te llama la atención, hazlo, pero con mucho cuidado. Si te hospedas en un lugar distinto a donde se lleva la convención, te recomiendo no regresarte muy tarde, especialmente en Latinoamérica. Recuerda no excederte y siempre cuidarte. Para el último día de la convención, recomiendo ir a la ceremonia de clausura. Esto para que le puedas dar un cierre oficial a la convención. El domingo por lo general es más tranquilo, lo cual es una excelente oportunidad para hacer cosas que te quedaron pendientes, como compras restantes, ir a otros paneles, eventos, conocer más gente, etc. Un hack que te puedo decir es que los vendedores por lo general en los domingos ponen descuentos en su mercancía. Esto porque se quieren deshacer de la mayoría de su mercancía y regresarse con la menor cantidad posible. Y no olvides también ir con la corriente. Si surgen planes con la gente que conoces en la convención, hazlos. Incluso si se empalma con un evento que quieras ir, te puedo decir que vale la pena. Ahora, si por alguna razón no te la estás pasando bien, pregúntate por qué. ¿Qué puedes hacer diferente para pasarla bien? Siempre tente paciencia, y una vez que lo sepas, intenta hacerlo. Recuerda, es válido si te llegas a abrumar y necesitas tiempo para tranquilizarte en tu cuarto, pero esto es importante también que disfrutes estar contigo mismo. En fin, una vez terminada la convención, recuerda empacar todas tus cosas y no dejar nada en el hotel. El día de regreso, llega con suficiente tiempo de anticipación para la salida de tu vuelo o camión. Una vez que regresas a tu casa, es probable que experimentes la depresión post-convención. Algo que me ayuda mucho para hacerlo un poco más ligero es ver todas las fotos y videos que tomé durante ella. Pero no te puedo asegurar que no suceda, especialmente si te la pasaste tan bien. Al final, eso quiere decir que fue una experiencia maravillosa. Te digo algo que a mí siempre me ayuda. No estés triste de que acabó, sino feliz de que ocurrió. Ok, la conversación ha terminado y ya regresaste a tu casa, pero no acabamos como tal. Una de las mejores cosas que puedes hacer después de la convención es mandarle mensaje a las personas que conociste, esto para no perder contacto de una amistad potencial. También puedes publicar tus fotos y videos a redes sociales para revivir los recuerdos. Y después de todo esto me podrás decir si valió o no la pena ir a la convención. Y no te preocupes, te puedo asegurar de que después de un par de veces que vayas a convenciones, dejarás de ir solo. Así que atrévete a salir al mundo, conocer gente nueva y vivir experiencias nuevas, porque vale la pena. Y mucho. Todas estas son guías o sugerencias que a mí me sirvieron. Ojalá te sirvan a ti también. De igual forma, estoy seguro encontrarás tu propia forma de hacer las cosas. No tienes por qué hacerlo igual al 100%. Muchas gracias por acompañarme en este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dime en los comentarios cómo te sientes después de saber todo esto. ¿Te dan ganas de ir? O de plano mejor no. Igual, si tienes alguna otra pregunta, no dudes ponerla en los comentarios. Procuraré responderlas todas. Y si tienes alguna otra sugerencia o consejo para las otras personas, no dudes comentarlo también. Y bueno, sin más que decir, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si te da pena, recuerda que los fursuiters están acostumbrados a que se les acerquen a pedir foto. Oye, se me fue un gallo ahí. Hola, machín. ¿Vas a aparecer en el video, mi amor? Me parece muy bien. Ya está aquí conmigo, Mochiva. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, Purpur. Hola. Gracias por acompañarme, mi amor.